peculiar con una historia un tanto inquietante detrás. ¿Es Jafei la verdadera autora de Essence of Wildflowers? ¿Qué rayos significa Potaxi? Bots malignos, sectas de internet y diosa Jafei surfeando con tacones. Todo esto y más en el capítulo de hoy de... ¿Les suena esta canción? A este punto ya es muy difícil no haberse topado con este meme en algún momento, pero muy por el contrario a como la mayoría de la gente piensa, en realidad Jafei no es la chica que canta. El nombre original de la canción es Yehua Shang, fue compuesta por una artista china llamada Mosiman, bueno, algo así, mejor conocida internacionalmente bajo el nombre Rockcat. Rockcat ha estado produciendo su música desde el 2019. A mediados de ese año lanzaría su canción Yehua Shang, que de hecho cuenta con un envío oficial. Pero no fue hasta que el DJ Lao Mao hizo un remix de una versión más fiestera con esta que la dicha empezó a tener popularidad dentro de China. Pocos sabían que habían acabado de crear uno de los memes más virales de toda internet. Let's go. En Douyin, la versión china de TikTok, una empresa de este país que fabrica productos like fuck, empezó a hacer videos en esta plataforma para promocionarlos y que la gente terminara por interesarse en comprarlos. Una estrategia de marketing normal hasta ahora, pero todo empieza a tornarse más raro. Empecemos con el nombre de esta empresa, pues tienen un nombre corto y minimalista. Wuji Jafei Hongwear and Leisure Products Co. Ltd. Resulta que Wuji Jafei Hongwear and Leisure Products Co. Ltd. programaron bots para que constantemente subieran estos videos a Douyin, y para asegurarse de hacerlos entrar en FYP usaban audios populares de la aplicación. Casualmente el remix de Essence of Wildflowers era uno de estos audios, y así terminaría sonando en todos sus videos. Y un día sacaron la publicidad de uno de sus productos, el cual comenzaría todo. La épica mascarilla para cocina 3000. El video inicia con una chica usando una sombrilla como escudo protector, pero eso no es lo especial, sino el grito que la chica da cuando el sartén se enciende en llamas. A este peculiar grito lo mezclaron con la canción de Rockcat, creando así el mítico sonido de las versiones parodia de Jafei Products. Ahora la empresa mostraría su lado corte empresarial y se les ocurriría la idea de trasladar estos bots al TikTok de este lado del mundo. En poco tiempo, Yehua Shang explotaría al convertirse en un meme, pero de algún modo el crédito total de la canción se la llevaría Jafei. Tengo que aclarar aquí que esto no fue intencional, en ningún momento Jafei dijo que la canción fuera suya, ni tampoco se trata de un cover. Es más, la historia tomó un giro inesperado. Spoiler alert, Jafei en realidad no existe. Entonces, ¿quién es Jafei? La chica que vemos en estos videos virales en realidad no es una chica, sino dos chicas. Resulta que al crear la foto de perfil de estas cuentas bots, mezclaron los rasgos de dos integrantes chinas del grupo surcoreano Miss A. Específicamente hablamos de Meng Jia y Wang Feifei. Se trata de un personaje ficticio creado por computadora, por eso las dimensiones tan inusuales de su cuerpo y su cara que a veces se ve un tanto robotizada. Y así, Jafei sería el abrepuertas para demás memes de origen oriental, como sería el caso de SKLM2Q. Muchísimas gracias por tu tiempo, por abrirnos las puertas. En SKLM2Q usualmente vemos a 4 chicas chinas que llamaron la atención por su forma de actuar tan dignas de unas reinas del medievo, señoritas de alta alcurnia. Otro aspecto característico de ellas es que siempre están usando cheongsam, una vestimenta china que se hizo popular hace poco menos de un siglo, que fue la reinvención del hanfu, la vestimenta tradicional por excelencia de ese país. Es usual que los influencers de Asia usen este tipo de indumentaria. Un ejemplo de eso es Chijin, una influencer y modelo china que a veces usa hanfu para sus fotos de Instagram. Sin embargo, la cuenta de SKLM2Q se comporta de una manera un tanto extraña, pues a veces sube videos ya subidos y nunca interactúa con los usuarios. Aunque por el contrario de Jafei las chicas son reales, debe ser que un bot de alguna manera resube sus videos al TikTok de este lado del mundo. SKLM2Q terminaría por ser el meme base de los potaxios. Potaxi en Citylines, ¿qué son?
¿En qué consiste este meme? ¿Qué comen estas razas? ¿Dónde habitan? Pues hoy vengo a contarles el chiste. De alguna manera la gente comentaba en estos life hacks de Jaffe Esopotaxie. Razón, vaya uno a saber la razón. Un día un usuario usó estos videos poniéndoles frases sarcásticas donde alegaba la existencia de dos razas, la raza Potaxie y la Tiline, derivados de dos memes latinos, el de la señora que dice Potaxio y el de Esotiline. El aguacate es una fruta, es potasio. Potasio. ¿Qué? Potasio. Este meme nuevo y extraño que parece críptico, de alguna manera creció y ha venido evolucionando gracias a la infinita creatividad de la gente de internet. Tienen una historia interesante, desde el génesis de los potaxianos. Trataron de robar la energía de Gia y Fei, pero ellas en un acto de desesperación se fusionaron creando así al ser más poderoso del universo llamado Gia Fei. Y al no saber controlar su poder casi destruyen al planeta Fife y al potaxiano, lo cual dejó muchos daños y con ello la muerte de la fundadora Potaxia. Hasta la guerra contra los Fifes. Atención potaxias y tilinas, esto no es un simulacro, repito, esto no es un simulacro. Los FIFAs acaban de ingresar a nuestras bases militares, en la ciudad de Anekakanekulo, y descubrieron todos nuestros planes. Yo construí varias naves espaciales para irnos al planeta de las Kawais. Cabe recalcar que sin el apoyo de las yanderes y de las Kawais, yo estaría muerta. Ya varias potaxias y tilinas fueron transportadas al planeta Kawai. Por favor, todas vayan a sus naves, nos vemos allá. Ya volvimos con esta gente loca. Parece una especie de secta, pero en realidad su visión es más simple de lo que parece. Solo son un grupo de personas que buscan aliviar un poco esta constante tensión que hay en internet con chistes sarcásticos. Definitivamente no es algo para tomarse en serio. En conclusión, internet es un lugar demasiado interesante. En fin, dejaré en la descripción el perfil de Rockcat por si quieren pasar y apoyar a esta artista independiente. También dejaré el perfil de las chicas de SKLM2Q en TikTok y una de las cuentas Potaxie con los memes más graciosos y creativos de este estilo. Eso es todo por hoy. Avisos parroquiales aquí, ¿no? Me creé un nuevo canal donde estaré subiendo gameplays, vlogs y video reacciones. Entonces, si quieren pasar también dejo el link en la descripción, ¿no? Guiño guiño, codo codo. Espero haber logrado informarles de este meme tan peculiar. Por mi parte yo me despido, nos vemos la próxima semana en un nuevo video, gracias por ver, ¡Annyeong!